16 horas con 45 minutos del día lunes 1 de octubre del año 2018 en el hemiciclo del Congreso de la República, contando con la presencia de los señores congresistas Richard Arce, Alberto Quintanilla Chacón, Gilbert Violeta López, Gino Costa Santolaya, Mauricio Mulder Bedoya, Francisco Villavicencio Cárdenas, Marco Arana Segarra, Úrsula Letona Pereira, Mario Mantilla Medina, Modesto Figueroa Minaya, Miguel Ángel Torres Morales, Lourdes Alcorta Azuero, Héctor Becerril Rodríguez, la licencia de los señores congresistas Miguel Castro Grandes y Luis Galarreta Velarde y la dispensa de la señora congresista Nelly Cuadros Candía, teniendo el quórum contando con el quórum reglamentario. Se inicia la quinta sesión extraordinaria de la Comisión de Constitución y Reglamento correspondiente al periodo anual de sesiones 2018-2019. Tenemos en la orden del día la continuación del debate del predictamen recaído en los proyectos de ley 899, 1325, 1678 y otros, mediante los cuales proponen modificar diversos artículos de la Constitución Política referidos a la bicameralidad. Señores congresistas, continuamos con el debate del predictamen en mención. Hemos aprobado ya el artículo 90 del sistema bicameral. Corresponde ahora debatir cuáles serán las atribuciones. Estas atribuciones están contenidas en el artículo 102, que de acuerdo a lo que les hemos presentado como predictamen están en el 102 y las funciones específicas de cada Cámara están en los artículos 102A y 102B, que se encuentran en la parte final como una incorporación en la Constitución Política de 1993. En debate, el artículo 102. Damos la bienvenida al congresista Johnny Lescano Anciet. Congresista Arana. Buenas tardes, Presidenta. Buenas tardes, colegas. Para el Frente Amplio, siguiendo en la misma lógica de planteamiento que habíamos hecho en los debates anteriores, el debate sobre las atribuciones del Congreso y en este caso ya del Parlamento bicameral. Congresista Arana, permítame, por favor. El texto ha sido distribuido a todos ustedes. Estamos trabajando con el dictamen como documento de trabajo que se les ha entregado a todos ustedes, colegas congresistas. Todos tienen el texto. Y también está proyectado allá. Estaban preguntándome, discúlpeme, congresista Arana, porque son preguntas que están formulando los colegas, ¿de cuál Cámara? Esas son del Parlamento, que en este momento tendríamos que cambiar, porque hemos empezado a cambiar Congreso por Parlamento. Entonces cambiamos a Parlamento y las funciones específicas de cada Cámara están en el 102A y en el 102B, que están al final del documento que ustedes tienen como documento de trabajo. Hay 102A y 102B, congresista Alcorta, al final del documento, como artículo 2. Vamos a alcanzar la fórmula legal si es que alguno de ustedes la requiere, solo la fórmula legal. Si es que alguno de ustedes la necesita, podemos alcanzarles también. Congresista Arana. Bueno, Presidenta, retomando el tema del debate, habíamos expresado que para el Frente Amplio un tema fundamental era este debate sobre qué tipo de bicameralidad queremos, si es una bicameralidad fuerte o es una bicameralidad débil. Si es fuerte, según la reflexión que habíamos tenido, en realidad nosotros necesitamos que
no sea un Senado elitista ni centralista, sino por el contrario, abogamos por un Senado descentralista y democrático. Y en ese sentido, cuando se nos propone, ¿no?, en el artículo 102A, como atribuciones exclusivas de la Cámara de Senadores, se plantea que es una atribución exclusiva presentar proyectos de ley de reforma constitucional y de leyes orgánicas. Desde el principio expresamos desde el Frente Amplio nuestro rechazo a que una atribución tan importante solo sea de exclusividad de la Cámara de Senadores. Aunque algunos colegas habían descartado de que se estaba buscando constituir un Senado elitista y centralista, las atribuciones que aquí se le pretenden dar de manera exclusiva a la Cámara de Senadores efectivamente muestra que hay una visión de fondo que no se ha querido debatir aquí en la comisión de el retorno de esa élite política, académica, empresarial, al que le llamaban algunos opinólogos o analistas políticos, ¿no?, en detrimento de la representación política de la Cámara de Diputados, ¿no? Y está puesto así, Presidenta, porque en el artículo 102A se señala entre las atribuciones exclusivas de la Cámara de Senadores, 1, presentar proyectos de ley de reforma constitucional y de leyes orgánicas. Es decir, la Cámara de Diputados no puede hacerlo, solo lo puede hacer la Cámara de Senadores. Y eso, para el Frente Amplio, Presidenta, es en realidad va en detrimento de la representación política de los diputados, que, como lo hemos estado discutiendo en sesiones anteriores, tienen una representación más territorial y más del conjunto del país, ¿no? Y en segundo lugar, Presidenta, nos preocupa en esas atribuciones exclusivas de la Cámara de Senadores que en la fórmula inicial estaba también planteado el debate y aprobación de la ley de presupuesto. Más aún, ¿no? En la propuesta en el documento que tenemos aquí, no aparece propiamente ya como exclusividad de la Cámara de Senadores la aprobación del presupuesto, de la ley de presupuesto de la República, ¿no? En todo caso, habría que preguntarse, al haber desaparecido en la fórmula esta última que se nos ha alcanzado, si la ley el debate y la aprobación de la ley de presupuesto va a ser exclusividad, porque ya no se menciona en esta última propuesta, estaba en la anterior, ¿no? Entonces, en el 102, si tenemos ahí en la pantalla, por favor. Claro, es la versión anterior, ¿verdad? En la 102.4 aparece como atribución exclusiva, ¿no? Aquí era del Congreso, pero en la 102A, Presidenta, ya no aparece mencionado la ley de presupuesto ni como competencia exclusiva. Entonces, si pudieran explicarnos en ese tema, porque para comenzar, sí, Presidenta, sería inaceptable que solo quedara en la perspectiva del Frente Amplio como función exclusiva de la Cámara de Senadores los proyectos de ley de reforma constitucional y de leyes orgánicas. Debería ser de ambas cámaras. Si nos puede explicar sobre el tema de la ley de presupuesto. A ver, congresista Arana, lo que está en el 102 son atribuciones de ambas cámaras. Y las exclusivas por cámara están en el 102A y en el 102B. Y como ve usted, en el 102, en el inciso 4, de ambas cámaras está aprobar el presupuesto y la cuenta general. Y ese es el documento que se les entregó desde el día 1. En el proyecto que presentó el Ejecutivo sí tenía como exclusividad a la Cámara de Senadores. Sin embargo, en la propuesta que nosotros les hemos presentado, la que tenemos en debate en este momento, tiene para ambas cámaras la aprobación del presupuesto y la cuenta general de la República. Gracias, Presidenta, por la aclaración en todo caso. Aún así, Presidenta, que en el artículo 102A
se formule como atribución exclusiva de la Cámara de Senadores proyectos de ley de reforma constitucional y de leyes orgánicas, nosotros consideramos que esa también debiera ser una atribución de ambas cámaras, ¿no? Habida cuenta que no nos olvidemos que la posibilidad de reforma constitucional, en la lógica y lo que nos había presentado el doctor Bernales, nos coloca al Parlamento no solo en la fórmula de ser poder constituido, sino de ser poder constituyente. Y acá lo que estaríamos diciendo es que ese poder constituyente, cuando se trata de reformar la Constitución, solo sería exclusividad de la Cámara del Senado. Refuerza esa idea de un Senado elitista y centralista. En realidad, el artículo 102A propuesto en el número 1, esa también tendría que ser una atribución de las dos cámaras, ¿no? Gracias, presidente. Gracias, congresista Arana. Congresista Mauricio Mulder. Presidenta, es una típica estrategia comunista ponerle cliché a las cosas cuando no salen como a uno les gusta. Ya estoy escuchando como 3 veces elitista y centralista, y así lo van a denominar los del Frente Amplio si el Senado no sale como ellos quieren. Advierto eso porque la verdad es que ponerle ese cliché al Senado cuando todavía estamos discutiéndolo me parece ya, o sea, estar poniendo ya el parche antes de que salte el chupo, ¿no? Ya saben que no va a salir como quiere, y entonces lo van a empezar a denominar elitista y centralista, lo cual es un absurdo. Permite responder, presidente. Congresista Arana, el congresista Mulder es en el uso de la palabra. Si usted le pide una interrupción y él lo permite. Con todo gusto. Congresista Arana. Presidenta, no se trata aquí de una estrategia comunista ni de poner el parche antes de tiempo. Se trata de mirar un debate que se está queriendo evitar, presidente. El debate que se quiere evitar, he citado fuentes, ¿no? Esto tiene que ver con la manera como se ha planteado. Creo que el congresista ha estado ausente, no sé si leyó la entrevista última del Comercio el domingo pasado, cuando se hablaba de la necesidad de que la Cámara de Senadores fuera expresar el retorno de la élite profesional, académica y empresarial, ¿no? Dicho por el señor Daltaus. Pero luego han habido diversas expresiones de diversos analistas, podríamos incluso mirarlas y cotejarlas, que efectivamente están planteando la vuelta de un Senado al estilo de tiempos que ya superamos en la República aristocrática, por la cual el Senado efectivamente era una élite en la cual los diputados eran poco menos que y se recuerdan esos tiempos acá todavía en el Parlamento, si uno habla con trabajadores con experiencia en el Congreso, representantes de segunda categoría. Y por eso para nosotros ha sido muy importante el avance que hay de que se piense el Senado como representación territorial de todas las regiones, y aunque no se ha incluido el tema de pueblos indígenas, es muy importante que se atribuya también y se consigne esa representación. Pero no nos descalifiquemos, presidente, en un debate que en realidad nosotros quisiéramos que estén puestas todas las piezas sobre la mesa y que sobre esa base tomemos decisiones y que no se adjetive para poder simplemente descalificar posiciones que en todo caso son perfectamente legítimas y con todo derecho discrepantes. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Mulder. Congresista Mulder. Presidenta, interesante la interrupción, y además por el hecho de que me está dando la razón al 100%, porque justamente como está diciendo que él cree que el Senado debe estar elegido de determinada manera, como probablemente no sea de esa misma manera, entonces lo van a llamar elitista y centralista si no sale elegido como él está diciendo. Y al contrario, nos ha dado más detalles de cómo es que tenemos que hacer ahora para que no le llamen al Senado elitista y centralista, tenemos que hacerle caso. Así que por eso digo de que ya estamos un poco advertidos de cómo se viene la mano por parte del Frente Amplio. Sí, por eso digo que es comunista. No digo que usted sea comunista, pero es la estrategia típica del comunismo. El que no está conmigo es mi enemigo, de todas maneras. Y el que no me da el 100% de la razón, lo tengo que combatir. Pero en fin, ese no es el tema, presidenta. El tema es el siguiente. Efectivamente, ahí sí voy a concordar. La Cámara de Senadores tiene una atribución que no sé por qué solamente es exclusiva de ellos en materia de modificaciones constitucionales, y debería establecerse en las modificaciones constitucionales como las leyes, es decir, que pasan de una cámara a la otra, y las insistencias
con la valla alta de 2/3 que corresponda, con iniciativa de ambas. Creo que debe ser como cualquier otro proyecto de ley, las modificaciones de la Constitución. Ahora, yo quería hacer referencia, Presidenta, al artículo 100, porque el artículo 100, y lo acabamos de ver en la sesión del Consejo Directivo, tiene que ver con las acusaciones constitucionales. Ya hemos discutido el ámbito de lo que es una acusación constitucional. Una acusación constitucional en la Constitución de 1993 obliga al fiscal de la Nación a amparar las acusaciones que hace el Parlamento. No las puede aumentar, no las puede disminuir, no las puede evaluar, las tiene simplemente que acoger y proceder. Eso no ha existido nunca antes en la tradición constitucional peruana, porque lo que existía antes era que cuando había una acusación constitucional contra un funcionario aforado, el Congreso lo acusaba, pero el Ministerio Público tenía su criterio de independencia y podía descartar, aumentar o lo que fuera, era una acusación. Y aquí se está repitiendo la fórmula del año 93, en la que se establece, a lo que a mi modo de ver es un atentado contra la autonomía del poder jurisdiccional que incluye al Ministerio Público. Hoy es así, y por eso es que la discusión que hemos tenido alrededor del informe PACOR y ahora en el Consejo Directivo va hacia otro sentido, en el sentido de que la investigación que hace el Parlamento, por ser una investigación que obliga al Ministerio Público, debe cumplir con absolutamente todos los requisitos del debido proceso. No puede ser política, tiene que ser judicial, porque es parte del procedimiento judicial. En cambio, antes, cuando la Cámara de Diputados acusaba y el Senado era la segunda instancia, la acusación que se formulaba ante el Ministerio Público la podía evaluar. Y yo creo que hay que devolver al Ministerio Público esa función, aumentar o disminuir los términos de la acusación constitucional que el Congreso haga. Y hay que simplemente adaptar la fórmula que tenía la Constitución del 79, que decía que una vez formulada la acusación se remitía al Ministerio Público para que actúe de acuerdo a ley. Y suficiente. Ahí estamos respetando esa autonomía, estamos estableciendo la independencia de los poderes y estamos volviendo a un Estado de Derecho en el que un poder no obliga al otro. Entonces, en ese sentido, Presidenta, me parece que debemos ir hacia una puntualización en el artículo 100. Lo que sí yo considero también, Presidenta, es, como lo dije al comienzo, gran parte de los temas de las atribuciones también deberíamos dejarlo para ley orgánica, porque en la medida en la que se instale una Cámara de Diputados, que seguramente tendrá 130, y que se parecerá mucho a este Parlamento, y haya un Senado, lo inevitable, somos peruanos al fin y al cabo, es que se produzcan fricciones y confrontaciones. Y por lo tanto porque vamos a parecer como un nuevo nacimiento, o sea, el Perú nace cada cierto tiempo de nuevo, ¿no? Todo borrón y cuenta nueva. Y entonces seguramente van a haber años de inestabilidad y de fricción entre el Senado y la Cámara de Diputados, y van a pelearse atribuciones para poder hacerlas, para cada uno tener más espacio. Es una lógica que siempre tenemos en el Perú. Todo el que tiene un escritorio quiere tenerlo más grande y compite con el de al lado. Y entonces, para evitar eso, Presidenta, lo pertinente sería que establezcamos pues una ley orgánica con votación alta, que delimite de una manera más específica este procedimiento, porque si nos vamos a embarcar a la discusión de que esto entre en la Constitución y por lo tanto tenga que estar listo para el día 4, vamos a hacer mal las cosas. No nos van a salir bien y entonces se va a generar situaciones en las que los que estén en desacuerdo con los temas no vayan a querer respaldarlo. Y ese va a ser otro tema, pues, Presidenta, solamente lo voy a dejar como una postilla. ¿Qué va a pasar si nosotros emitimos un dictamen, diga lo que diga? El Senado se elige de esta manera, la Cámara de Diputados de esta manera, reelección hacia el Senado o no reelección hacia el Senado. ¿Qué va a pasar si no hay gran consenso en esos textos y un grupo de parlamentarios empieza a decir no nos convence, vamos a votar en contra, etcétera? Lo que va a ocurrir
es que puede haber una disputa de carácter político en ese famoso referéndum y gane el no, ¿no es cierto? Puede ganar el no. La gente puede decir, no, no queremos pues que haya bicameralidad, no queremos que gane el no. Y si gana el no, todo vuelve a su estado anterior. No hay ni reforma política, ni todo vuelve a su estado anterior. Entonces no vaya a ser que por lo improvisado de la convocatoria del señor Vizcarra, aquí, 28 de julio, cuando dijo convoco a referéndum, cuando no tenía atribuciones para hacerlo, entonces por lo improvisado de todo esto, terminemos abriendo una caja de Pandora y al final resulta que estamos trabajando en balde porque no vamos a poder generar consensos. Si no los generamos entre nosotros, probablemente tampoco los podamos generar a nivel de la población. Gracias, congresista Mulder. Congresista Lourdes Alcorta. Gracias, presidenta. Acá realmente con el tiempo que nos ha puesto el gobierno contra la pared, yo quiero hacer una introducción rápidamente sobre quién ha sido el ideólogo de estas propuestas. Es el señor Raúl Molina Martínez, arquitecto por la Universidad Ricardo Palma, en el 95, maestría en gestión, especialización en diseño y políticas. El señor enseña maestría de gestión pública en la Universidad del Pacífico, es encargado de la función del gobierno de gabinete de asesores, fue designado como asesor del despacho ministerial, o sea, ninguna experiencia de campo, todos son enseñanza, escritorio. En el 2013, Villanueva, presidente regional de Abril, realizó asesorías externas al gobierno regional de San Martín. Luego, mediante resolución, es nombrado asesor de la PCM, cuando está el señor Villanueva. Luego es asesor de las comisiones multisectoriales en materia de descentralización. O sea, full escritorio, ninguna experiencia de campo. Después fue uno de los colaboradores de Jude Simon, nombrado el año secretario de descentralización de la PCM. Después fue asesor de la presidencia del Consejo Nacional de Descentralización. Acá está el tema, pues, presidente, secretario del Consejo Nacional de Descentralización. Presidenta. O sea, fue asesor de la presidencia del Consejo de Ministros en el tema de descentralización. Él es el ideólogo y por eso acá está el tema, pues acá está el quid del asunto. Después fue asesor principal del proyecto de apoyo al fortalecimiento municipal en Piura y monitoreo de las obras, por eso que está Piura como está, hecho un desastre. Y por último, ha sido anteriormente directivo de la Municipalidad Provincial de Hilo y Moquegua, miembro del jurado de premios no sé cuántos. O sea, esta es la persona, el ideólogo, que le ha metido en la cabeza al señor Vizcarra y ha traído al Congreso de la República, aún por el Estado, una propuesta totalmente irracional. O sea, quieren a todos nuevos, todos quieren que sean nuevos. O sea, acá hay congresistas, con todo respeto, que tienen 2 años y todavía no han aprendido el manejo del Congreso. La hermenéutica parlamentaria es muy grande, muy complicada. Y acá un señor viene a decirnos qué es lo que tenemos que hacer porque se le ocurrió una falta de respeto enorme. Después, en la propuesta que se está viendo, presidenta, el presupuesto a la República, ¿quién lo aprueba? El Senado. Siendo 130 representantes de cada zona de del Perú, pero lo aprueban los senadores. ¿Por qué? A ver qué van a decir los provincianos que tanto hablan acá, y coincido con Mauricio Mulder, todo el tema de la descentralización, y se victimizan. Los de provincia se victimizan todo el rato, pobrecito, la descentralización. Lima está hace tiempo descentralizada, completamente descentralizada. No es cierto, no es verdad. El tema del presupuesto de la descentralización. Después, la interpelación, ¿quién la ve? Y la censura también. La interpelación la lleva a cabo la Cámara de Diputados, y la censura la ve o no la ve, la aprueba o no la aprueba la Cámara de Senadores. O sea, estamos bajo la jurisdicción y el visto bueno y el veto de la Cámara de Senadores. Después, 100 representantes de provincia, o sea, están en nada. Ahora se está destinando en este momento presupuesto al sur, bastante presupuesto al sur. Entonces acá hay, como diría, pues, un viejo filósofo que luchaba contra la corrupción, que bien Cabana, me acuerdo. Acá hay un andamiaje, pues, porque están soltando presupuesto en las regiones del sur, han querido poner más senadores en provincias en regiones donde tienen una población mucho menor de 300.000 habitantes, cuando Lima tiene 10 millones de habitantes, donde se requiere además, donde está concentrada mayor pobreza y pobreza extrema en Lima. Entonces, ¿de qué es lo que estamos hablando? ¿Qué es lo que está pidiendo? Y por último, presidente, el artículo 100, acá habla con el voto de 2/3 del número legal de miembros, declarar si hay o no lugar formación de causa, consecuencia de acusación. O sea, de 50 con 33 se va a acusar o no se va a acusar. O sea, la Cámara de Diputados dispone la interpelación y la Cámara de Senadores dice no o sí. ¿Por qué? Porque sí.
El presupuesto lo dictamina Senado, no lo ve diputados. Así es la cosa. Este señor Molina es el ideólogo de estas propuestas realmente maquiavélicas, donde están destrozando la democracia, donde acá se sigue queriendo el presidente de la República, reiterado N veces, que se lleva con todo un discurso por todo el Perú, con un discurso de confrontación de la gente del pueblo contra el Congreso, contra el Estado. Trasladando además al Congreso a la corrupción de la Fiscalía y el Poder Judicial. La corrupción y los diálogos de las conversaciones y los estudios de la vergüenza están ahí, pero ha trasladado todo esto y le dicen al pueblo, ¿quieren o no reelección? No, cierra el Congreso o cierra el Congreso. A ver, vamos a decirle al presidente de la República, reitero, que el 20 de diciembre tiene que estar todo el norte terminado. Y si no haremos un referéndum para decirle, no terminó, vacancia el presidente también. Porque esas cosas son cosas irresponsables, absurdas, que no tienen ningún asidero, presidente. Me ha pedido una interrupción al congresista Velasquez. Presidenta, yo quiero levantar un cargo que no es de mala fe por la congresista Alcorta. Los provincianos no somos acomplejados, yo no soy acomplejado. El problema de provincia con Lima es ideológico, Si la gran provincia del Perú es Lima, la gran provincia, o sea, no es un complejo, sino es un tema ideológico. Y no nos prestemos a ese juego. Y segundo, en la lógica de lo que ha planteado Mauricio Mulder, presidenta, yo pediría que retire el último párrafo de la propuesta del artículo 100. Concuerdo con todo lo que ha dicho Mauricio Mulder. Yo prefiero un buen fiscal supremo que tiene trayectoria y carrera para revisar lo que el Parlamento produce a un señor Horacio Pacori que nos lleva a este tipo de desencuentros con el país. Gracias, Roberto. Ya, acepto el comentario que ha hecho el señor Javier Velázquez, pero yo he dicho parecen víctimas, mucho que sean. Si no parecen víctimas, no tienen por qué ponerse en ese plan como si fueran víctimas. Eso es lo que he dicho, y lo reitero además. ¿Por qué? Porque creo que todos somos iguales. Tienen región recontra millonarias como Ancash, realmente la región que más plata tiene y tiene a todo su consejo directivo, incluyendo a Álvarez, al señor de la Cruz, que no me acuerdo su nombre, con todo el consejo directivo, presos. Se robaron la plata de la región. ¿De qué estamos hablando? No tienen un montón de plata. Cajamarca, prodigiosa ciudad, bendecida con todo el oro del mundo, que puede trabajar con agua y con medio ambiente, pero no hay que tener los pobres, porque esta es la existencia de la izquierda, de los rojos que se quieren mantener ahí, porque si tuvieran solución y calidad de vida, el 54% de la población, el 54% ni tiene agua ni desagüe, pero hay que mantener los pobres. Esa es la realidad de esa ciudad. Tumbes, el presidente regional vendió las tierras de frontera, incluyendo delitos con Ecuador. En Chiclayo el alcalde está preso, robó toda la plata en los calzoncillos, metió los billetes. El alcalde, el gobernador del Cusco, el Hospital Lorena. ¿De qué estamos hablando? ¿De que no está descentralizado? Más descentralización, parece que hubiera más saqueo y más robo. ¿De qué estamos hablando? ¿Por qué los congresistas de acá de la región no chequean a sus gobernadores? ¿Por qué los congresistas no chequean a Cajamarca, al de Ancash? ¿Por qué no registran a Ancash? En vez de traernos terrucos acá al Congreso, ¿por qué no se dedican a vigilar quién hay en la región de Ancash, que se roban la plata? Igual en el caso del Cusco, mucha victimización con que la descentralización están bañados de plata. Las regiones con más plata son las que más han saqueado. Y ese es el objetivo el día de hoy también de esta situación, donde hay una incertidumbre lo que es el futuro regional en el Perú. Pensemos en el Perú por encima de todo, pensemos en la realidad del país y el presupuesto que vaya a los más pobres. Yo les pregunto a los de provincia, y con esto termino, ¿por qué no repartimos el canon por pobreza, por región, por población, por necesidad? ¿Por qué se van a seguir llevando toda la plata a Ancash? ¿Por qué Cajamarca? ¿Por qué el Cusco? ¿Por qué? Entonces hay que decir a los de provincia que cada vez que vengan a la costa hay que cobrarles por ver el mar, hay que cobrarles el peaje por entrar a la costa y por entrar a la carretera Panamericana Sur. Eso es absurdo, somos un país unitario. Y como unidad y unitario tenemos que ver objetivos en común, presidenta, de nación. Pero acá hay una cosa tergiversadas donde la izquierda cree que se puede lucir diciendo barbaridades como no somos pobres, la región es así. Yo no me referí jamás a la región, al caso de Chiclayo, por si acaso con Esther Velázquez en absoluto, pero se vio la realidad del país donde hay más necesidades, donde más reclaman. Pero ¿qué hacen con la plata? ¿Qué han hecho con la plata? Se la han tirado, pues se la han robado, han saqueado el país. Es el saqueo más grande de la historia de la República. Ni las libertades, ni la libertad con España, la independencia del Perú, ni el caso de Juan el Salitre, de Dreyfus, antes de la guerra con Chile, ha habido tanto saqueo como ha habido ahora, ni con Fujimori, ahora. El saqueo hablamos de 23 millones, 30 millones, o sea, las cantidades son montones. ¿A quién le han robado? Al pueblo, nos han necesitado a los pobres, no a los de Lima, a los pobres, al Perú le han robado. Y acá hay un tema que ya no me quiero salir del contexto, pero acá hay mucha gente involucrada, mucho poder involucrado, mucho poder, a quién sacar del poder y a quién ponerle el poder, a quién castigamos y a quién no castigamos, a quién perseguimos y a quién nos perseguimos. Eso es lo que estamos haciendo el día de hoy. ¿A qué fiscal metemos preso? ¿A qué fiscal lo liberamos? Eso es lo que está haciendo. Los estudios de abogados, grandes estudios de abogados, funcionarios, han estado metidos hasta el cuello con el tema del saqueo. O sea, cuando hablamos del presupuesto acá y los poderes del Senado y diputados, veamos bien lo que estamos viendo. En lo personal, ratifico la imposición de ver al Perú como una nación unitaria. Gracias, presidente.
Gracias, congresista Alcorta. No sé, congresista, un segundito, congresista Melgarejo, antes de darle la palabra. Congresista Velázquez, el congresista Velázquez. El congresista Mulder se ha retirado, sin embargo, dejó una inquietud con respecto al artículo 100. No sé si, faltó pedirle la precisión, no sé si comparte con usted algo de lo que él ha dicho. Es sobre el procedimiento de acusación constitucional para poder tomar nota. El último párrafo, Presidenta, del artículo 100 que puso el constituyente del año 93 fue un párrafo con nombre propio, y que el año 2014 el Tribunal Constitucional se pronunció en el sentido que había que retirarlo porque afectaba la independencia del Ministerio Público. Entonces, en la propuesta que tenemos, yo estoy de acuerdo, reforzando lo que ha dicho Mauricio Mulder, el artículo 100 de la actual Constitución, el último párrafo, establece que los términos de la denuncia fiscal y del auto apertorio, refiriéndose al proceso penal refiriéndose al procedimiento penal del Código ya derogado, dice, los términos de denuncia fiscal y el auto apertorio de instrucción no pueden exceder ni reducir los términos de la acusación del Congreso. Hoy día ustedes han presentado una fórmula en los que dice, en caso de resolución acusatoria de contenido penal, el fiscal de la Nación meritúa, formalizar investigación o formular acusación directa ante la Corte Suprema en el plazo de 5 días. Pero ponen en el último párrafo del 100, ponen los términos de la formalización de la investigación preparatoria o de la acusación fiscal no pueden exceder ni reducir los términos de la acusación del Congreso. ¿Eso qué supone, Presidenta? Hoy día en el nuevo Código Procesal Penal, la investigación previa al auto apertorio es la preliminar y la investigación preparatoria es el auto apertorio ya, cuando ya hay indicios y hay una imputación concreta escoltada en indicios. Entonces, el Parlamento tendría, o mejor dicho, lo que plantea en el párrafo precedente, está bien, dejar que el fiscal de la Nación meritúe si tiene que hacer algunas investigaciones complementarias para poder formular la acusación preparatoria. No como ahora que se le pone un corsé y se le obliga a que la investigación política tenga que el fiscal de la Nación reproducirla sin aumentarla ni disminuirla. Inclusive, como está redactado el texto, es contradictorio. Mire el párrafo precedente, dice, en caso de resolución acusatoria de contenido penal, el fiscal de la Nación meritúa, le devolvemos la discrecionalidad, pero a renglón seguido sigue otro párrafo, que dice, los términos de la formalización de la investigación preparatoria o de la acusación fiscal no pueden exceder ni reducir los términos de la acusación del Congreso. Entonces es abiertamente contradictorio esos dos párrafos. Yo creo que hay que devolverle al Ministerio Público la capacidad de que ellos puedan impulsar la construcción de una investigación que conlleve a una imputación, y creo que eso un poco saca al Parlamento de la presión política y del sesgo que se le da a muchas acusaciones a veces indebidas que se hacen altos funcionarios. Gracias, presidente. Gracias, congresista Lescano. Velázquez.